Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta entrega, en esta entrevista que estamos haciendo a Pablo Alabarce, sociólogo, fundador de la sociología del deporte. ¿Podríamos decirlo así, Pablo? A ver, preferiría de ser uno de los, digamos, creo que lo que hice fue encontrar un lugar que estaba muy vacío y comenzar a llenarlo, digo, pero sí, algo por el estilo, digamos. Casi no existía en América Latina, ese es el tema. Había habido muy poco y más que nada antropológico, no sociológico. Así que, pero creo que, por ejemplo, hay otro nombre muy importante que es el de Ronaldo Elal, un colega brasileño que casi al mismo tiempo estaba comenzando a hacer las mismas cosas en Brasil. Pero sí, digamos que inventamos el campo en América Latina. ¿Hace cuánto, más o menos? ¿30, 35 años? 30 años, sí, Bueno, 30 años. bueno. Hace poco, por una charla que di en México, hace 2 años, estaba repasando lo que había hecho y me di cuenta de las primeras cosas las escribí más o menos en 1991-92. Mira, qué bien. Así que sí, Bueno, 30 años, sí. Bueno, es una larga trayectoria. Gracias, Pablo, por tu tiempo. Cuéntanos un poco cómo entender el fenómeno Diego Armando Maradona. Bueno, hay que entenderlo en toda su complejidad. Hay un primer elemento y es que la relación con el tema Maradona, con el fenómeno Maradona, es primero una relación amorosa, es una relación afectiva, ¿sí? La manera como él funciona no solo para la sociedad argentina, ¿no? Esto me parece interesante, no en vano estamos hablando contigo, digamos, ¿no es cierto? Maradona fue un fenómeno muy importante mundial, pero en cuanto a los niveles de amor que estableció con la comunidad, hay un solo lugar donde es comparable y ese lugar es Nápoles. Las escenas que se vieron de Nápoles a la muerte de Maradona lo demuestran largamente, eran escenas muy similares a las locales, ¿no? Entonces, digo, lo primero es esto, es la idea de una relación profundamente afectiva, profundamente amorosa. ¿Por qué esa relación amorosa? Bueno, sencillamente porque, se trató del mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, muy posiblemente. Podemos discutir si Messi, si Cruyff, si etcétera, pero fundamentalmente en términos de aquello que inventó, en el sentido de que violó las reglas del lenguaje futbolístico, hizo cosas que nadie había hecho antes y que nadie pudo hacer después, estrictamente como futbolista. Si a eso le sumamos ese momento magnífico del 12 de junio de 1986, en el cual Argentina le gana a Inglaterra a los cuartos de final de la Copa con 2 goles inolvidables de Maradona, por razones opuestas, pero inolvidables, y que eso ocurre 4 años después de la Guerra de Malvinas. Bueno, ese es el momento en el cual Maradona, además de lo que ya había acumulado, se transforma en mito e inicia ese pacto amoroso que no creo que pueda romperse con la comunidad argentina, ¿no? Paralelamente, porque es algo que ocurre pocos meses después, también jugando de una manera espectacular, maravillosa, inolvidable e irrepetible, gana el Scudetto con el Nápoles, ¿no? Y el Scudetto para el Nápoles, no tengo manera de establecer un símil ecuatoriano, ¿no? Pero imagínense a un equipo humilde que nunca ha ganado un solo torneo en toda su historia, y de ser posible, el Caucas, bueno, pero el Caucas es quiteño. Claro, sí. Habría bueno, que ahora inventa uno. una ciudad que no sea ni Quito ni Guayaquil. Claro. Es decir, en un sistema futbolístico como el italiano, muy organizado por la cuestión de la riqueza y el poder, donde el norte rico era el único que podía acceder a los títulos de liga, por lo tanto eran solamente Roma, Lazio, Milán, Juve, Turino, Internazionale. De pronto ese equipo humilde gana el Scudetto, gana 2 Scudettos, gana una Copa UEFA, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, lo que produce Maradona en términos futbolísticos es aquello que no se podía producir. Es decir, produce lo imposible. Eso ya sería más que suficiente. Sin embargo, para colmo,
a eso le agrega algo que creo que inclusive también puede pensarse en términos internacionales, y es el hecho de que Maradona es un plebeyo, es un hijo de las clases populares argentinas, que nunca deja de ser un miembro de las clases populares argentinas, y que además exhibe orgullosamente esa condición plebeya y esa condición subalterna. Nunca reniega de ella, nunca intenta abandonarla, sino que por el contrario es una figura que se hace muy fuerte en esa condición subalterna y plebeya, ¿no es cierto? Lo que voy a decir no es una frase mía, es una cita de él. Porque nací de Fiorito, no puedo abrir la boca. Y en ese momento está proponiendo algo sobre lo cual hemos escrito bibliotecas, sobre la posibilidad de una voz subalterna, ¿no? Entonces, es una categoría largamente discutida en los estudios culturales. ¿Puede hablar el subalterno? Maradona se plantea y dice, el subalterno no solamente puede hablar, sino que el subalterno soy yo. Y voy a hacer uso y abuso de esa posibilidad de la voz. Ya eso es más que suficiente para convertir en mito y en héroe a cualquier figura, pero para colmo. Para colmo el contexto argentino, toda la carrera de Maradona coincide con los peores años de una sociedad que se pensó blanca, europea, democrática, igualitaria, justa, con el nivel más alto de ingreso de América Latina, y de golpe despierta, empobrecida, fragmentada, pauperizada, con desocupación estructural. Bueno, en esos años es cuando aparece Maradona. Entonces Maradona funciona justamente como yo insistí mucho con la categoría de la felicidad. No sé si es la más adecuada, y sin embargo hay mucho de lo que repiten los testimonios, lo que repiten los testimonios desde hace 30 años para acá. Es esa asociación de Maradona con la felicidad. Nos hizo felices. Creo que la frase completa debiera ser, nos hizo felices en momentos de inmensa infelicidad, ¿no? Y en ese sentido, entonces, la felicidad maradoniana brilla con luz propia, por contraste, digamos, ¿no es cierto? Entonces, en momentos muy duros de la Argentina, aparece esa felicidad maradoniana. Creo que nuevamente ese partido con Inglaterra es un buen símbolo de esto. Ocurre 4 años después de una guerra. No ocurre en cualquier momento, no es que recuerda un suceso acaecido en 1833. ¿Se entiende lo que quiero decir? 4 años. La memoria de la guerra, no había memoria de la guerra era todavía un dato cotidiano. Claro. ¿No? Y en ese momento ocurre esa explosión de ganar solo. Ayer, charlando con unos colegas, proponía este símil, ¿no? Un muchacho muy humilde de apenas 25 años recibe un pase detrás de su mediocampo, pisa el balón para sacarse de encima un rival, gira, levanta la cabeza, ve que le quedan 60 metros hasta el arco contrario, y lo que le queda hasta el arco contrario es el Imperio Británico. Entonces, en ese momento se calza 35 millones de argentinos sobre los hombros, y se pone el crucero General Belgrano, el barco que había hundido la Marina Británica con no sé cuántos centenares de muertos, todos ellos chicos de su edad, porque además Maradona y yo, él era de 1960, yo de 1961, y los soldados de la guerra eran de 1962. ¿Sí? O sea que estamos hablando de la gente de nuestra edad, la que ha habido la guerra. Bueno, entonces Maradona ve al Imperio Británico, se carga los 35 millones de argentinos sobre los hombros, se pone el barco de sombrero y empieza a hacer lo que hace en esos 10.6 segundos que lo separan del gol. No hay mucho más que explicar. Pablo, en ese sentido, en ese partido específicamente, me gustaría que podamos profundizar un momento en eso. Uno de los episodios que más fama le da a Diego es precisamente ese gol con la mano. Es decir, hablando futbolísticamente, un artilugio de trampa o una trampa. Una trampa, sin ninguna duda. ¿Acaso, y la pregunta que quería hacerte es, ¿acaso entonces hemos celebrado la trampa de Maradona como una conquista o como un ejemplo a seguir durante todos estos años? No, lo hemos celebrado. Todos los que lo hemos celebrado,
Y hay algo interesante y es que esa posición antibritánica, entre comillas, lo convirtió a Maradona en una especie de símbolo antiimperialista. Maradona era un tipo profundamente amado en todas las ex colonias británicas. ¿Sí? Lo amaron los indios, lo amaron en Bangladesh, lo amaron en Escocia, lo amaron en Gales, ¿no? Todo aquel que tenía a Inglaterra como referente de enemistad amaba a Maradona. Pero ¿por qué? Porque eso no aparece como trampa, sino que es leído, es interpretado, y eso es lo que vale para el sentimiento popular, como el vencer al poderoso con las armas del débil. Es decir, se suprime la presunta igualdad que existe dentro del campo. En el campo son 11 contra 11 y son todos iguales. Y lo que aparece es el fantasma del dominante, ¿no? Es el pobre que va a vencer al rico, es el dominado que va a vencer al dominante. ¿Con qué armas lo puede hacer? Con las armas del débil. ¿Cuáles son las armas del débil? El talento, la creatividad, todo aquello que pone en escena el segundo gol. Y si eso no alcanzare, aparece la picardía. La picardía también es una tradición absolutamente hispánica. Digo, los que inventaron la literatura picaresca fueron los españoles en el siglo XVI. ¿Sí? Aquellos que conocen la historia de la literatura saben de qué estoy hablando. Estoy hablando del Lazarillo de Tormes, estoy hablando de Rinconete y Cortadillo, estoy hablando de la gran literatura picaresca. La literatura picaresca, la picaresca ahí no aparece como sexualidad, etcétera, como se entiende contemporáneamente la palabra picaresca, ¿no es cierto? No, la picaresca es la historia del pícaro, y el pícaro es el humilde que utilizando su ingenio puede vencer al poderoso, puede vencer al dominante. Maradona, esa mano funcionó así. No quiero decir que lo sea, el problema es esto. Lo que es no depende de la regla. Lo que es depende de la interpretación de aquellos que son sus públicos y que construyen sentido sobre esa lectura. Claro, entonces, pero ahí sí. Sí, no, claro, al interior de la regla futbolística, claramente, eso es violación de la regla. Claro, pero los espectadores también de alguna manera generan un proceso como de hacer como que no pasó eso, y entonces hay un proceso de hipocresía quizás en tratar de esconder también esa mano. Pero esa hipocresía funciona durante un tiempo. La cosa es, no sé si fue mano, no queda claro si fue mano, fue la mano de Dios, no. Y luego, cuando finalmente se acepta el hecho, lo que viene es la interpretación. Y esa interpretación es una interpretación situada. No puede haber interpretación, ¿cómo decirlo?, objetiva de un suceso como ese. Esto es, no puede ser que la interpretación de ese suceso quede pendiente de una regla que para el colmo no es propia. Ahí reaparece esta idea de figura de Maradona como una figura que permite poner en escena conflicto de clase y conflicto de cultura. ¿Sí? Es como la interpretación del delito popular con el código penal en la mano. El código penal es un código burgués, es un código dominante. Entonces, el delito popular, el delito dentro de la jurisprudencia popular como juridicidad oral, no escrita, está justificado. ¿Se entiende? No estamos hablando del crimen, no estamos hablando del gran robo, es el ladrón de guante blanco, dice el mundo popular. Pero el pequeño delito, robar a un rico, se justifica. ¿Por qué? Porque no se interpreta desde la ley burguesa, de la ley escrita, se interpreta desde la juridicidad popular. Con Maradona pasó eso, fue leído de esa manera. Pablo, Maradona también fue acusado de macho, maltratador de mujeres, y protagonizó escándalos de violencia contra las mujeres, a veces con frecuencia. ¿Cómo se separa esa crítica del ser humano que abusa de su condición de poder de ese otro ídolo al que se le puede perdonar todo? No se justifica, para mí no lo justifica. Yo no lo justifico. A ver, quiero decir, lo que puedo entender, no lo justifico, puedo entender que el amor resista a eso. Hay un límite que afortunadamente Maradona no pasó, que es el límite del femicidio.
Otro ídolo popular, entre comillas, no de esa envergadura como fue Carlos Monzón, pasó esa barrera. Carlos Monzón mata a su última pareja. Claro. Carlos Monzón muere en el olvido, entre comillas. ¿Se entiende? Claro. El femicidio fue una barrera que Maradona no pasó, afortunadamente, ¿no? Porque quizás estaríamos reescribiendo cómo funciona ese amor popular frente a un homicida además de alguien más débil. Por suerte no ocurrió. La violencia que Maradona ejerció con alguna de sus mujeres no pasó de algún conato de denuncia, no hubo una denuncia, no hubo un proceso penal por eso, ¿no es cierto? Lo que todo el mundo sabía, algunos se empeñan en negarlo, pero todos lo sabíamos, era que, nada, era un tipo muy poco fiel, por decirlo de alguna manera, y de ser posible, aficionado al sexo pago, a las fiestas, etcétera, etcétera. Nadie, a ver, no nos vamos a asombrar de que no hubiera condena porque era el típico producto de un patriarcado absolutamente hegemónico, ¿no es cierto? Entonces, la crítica a ese patriarcado es más reciente. Pero mucho mejor que lo que puedo decir yo es el debate que se está dando en este momento en el feminismo argentino. ¿Por qué? Porque muchas mujeres lo amaban y aparecen los testimonios esta semana de mujeres que dicen, ¿se puede ser feminista y maradoniana? Y dicen, sí, se puede. Esto no implica perdón ni justificación. Sí, no necesitas perdonar, digamos, o justificar, ¿no? El ser amado, en este caso, porque insisto que la relación es afectiva, no es una relación ideológica, ¿no? La relación con Maradona es amorosa, no es una relación ideológica, no es un líder de masas. Digo, sus posiciones políticas son muy interesantes, las podemos explorar, etcétera, ¿sí? Pero no es el punto. La relación con Maradona no es ideológica, sino que es amorosa. Entonces, como por suerte no transgrede ese límite que es el femicidio, insisto, no significa perdonarlo o justificarlo. Significa que, bueno, lo podemos entender producto de otra época, producto de un momento en el cual para el macho esto de tener muchas mujeres a la vez, traicionar a las mujeres. Hay un punto, por ejemplo, que a mí me resulta inclusive mucho más duro, que es su paternidad múltiple no reconocida. Él tuvo 2 hijas legales, entre comillas, y luego una tríada de hijos naturales, de los cuales llegó a reconocer 3, y hay otros haciendo cola esperando el juicio. Sí, ayer bromeaba en una red social con que van a tener que desenterrar el cadáver cada 15 minutos para hacer un estudio de ADN, porque se presume la existencia de... no hace mucho, el año pasado, la hija mayor de Maradona, Dalma, en sus redes sociales dijo, papi, te felicito, ya podés tener un equipo de fútbol propio. Porque estaban apareciendo, se habla de 2 o 3 hijos en Cuba, por ejemplo. Bueno, ese punto, por ejemplo, me parece mucho más gravoso. Esto es porque, nada, inclusive al respecto, Maradona fue hasta desdeñoso, diría, ¿no? En el sentido de que él en algún momento negó explícitamente su paternidad con Diego, el primer hijo extramatrimonial, el que tuvo en Italia. Y lo hizo explícito y dijo, hijos no son los que uno tiene, sino los que uno ama. No, yo no puedo acompañar ese razonamiento. Sin embargo, bueno, esto en la balanza de los afectos, evidentemente los argentinos y las argentinas han elegido priorizar aquello que le hicieron amarlo. Claro. Pablo, un par de preguntas finales. Hubo gente que dijo que Diego había sido la única alegría para quienes no tenían que comer. Cuando se juzga al personaje por sus condiciones morales, sin comprender estos afectos profundos, ¿no caemos en una actitud pretenciosa desde los privilegios de clase? No, a ver, mira, las críticas a Maradona no fueron tan fuertes en torno de su machismo, sino en torno de sus consumos. Cierta disipación y además, por supuesto, el consumo de drogas y el consumo de alcohol. Y en ese momento lo que aparece es claramente la crítica de clase, pero muy explícita, explícita en el sentido, era un negrito de mierda. ¿Qué podés esperar de un negrito de mierda?
Ahí es clarísima la posición clasista. Inclusive esto, los que producen los cuestionamientos más duros olvidan su machismo y ponen el acento en su consumo de cocaína, por ejemplo. Cosa que a mí me resulta muy graciosa porque la Argentina es un país de consumidores. Sí, de consumidores de drogas o de alcohol, pero consumidores de sustancias lícitas o ilícitas. Entonces, esa condena no se sostiene, ¿no? No se sostiene, se sostiene solamente en una moralina falaz, una moralina profundamente hipócrita. Y que además, insisto, lo que está señalando es básicamente el prejuicio clasista, ¿no? Ese es el punto que a mí me parece más importante, más notorio de las críticas. Argentina se Y después, por caracteriza. supuesto, las críticas políticas, ¿no es cierto? Las críticas políticas también terminan recayendo en el clasismo, bueno, Maradona ha sido consistentemente pro-cubano. Lo más consistente de las posiciones políticas de Maradona fue su amistad con Fidel Castro. De esa amistad con Fidel Castro, eso lo conduce en la dirección de los progresismos latinoamericanos del siglo XXI. ¿No? De Fidel Castro pasa a Chávez, y de Chávez pasa a Lula, y de Lula pasa a Kirchner, y de Kirchner pasa a Evo Morales, de Evo Morales pasa a Correa, hace cartón lleno, ¿no? Lo que organiza ese recorrido no es un aparato ideológico, es su amistad con Fidel Castro. Ayer, Beatriz Arlo, una gran intelectual argentina, lo decía muy bien, no le puedo tomar examen a Maradona. Intelectuales con mucha mayor formación no han podido separarse del lazo afectivo que entablaron con la Cuba de Fidel Castro. ¿Cómo se lo voy a reprochar a Maradona? Sin embargo, buena parte de las críticas políticas que experimentó Maradona en la Argentina se explican en términos clasistas. Nuevamente, ¿qué querés? Es un negro de mierda, no entiende nada. ¿Sí? ¿Cómo miras el fenómeno Maradona-peronismo? Digamos, él se consideraba un peronista. Cantaba la marcha y todo, digamos. ¿Cómo Sí. se puede entender esa relación? Pero un peronista explícito recién en los últimos 25 años. Antes de eso es muy zigzagueante, no hay una posición explícita ni en las grandes elecciones argentinas, el 87, el 89, el 90. Solo en el 95 apoya explícitamente a Menem en su reelección y suena muy hipócrita porque en general toda la Argentina, él había sido muy antimenemista y sin embargo apoya a Menem en la reelección y el consenso argentino era que lo había apoyado solo como transacción para solucionar enormes problemas jurídicos que tenía. En ese momento Maradona tenía una causa penal por consumo de drogas, ¿no? Entonces, lo que se argumentó en ese momento era que Maradona se había aliado con Menem a cambio de algún tipo de impunidad jurídica. Ahora, su reivindicación peronista es de este siglo, es decir, ya como exfutbolista. E insisto, inclusive se dice que su padre, aunque, familia de clase popular, su padre era simpatizante radical del Partido Radical Argentino, ¿no? Entonces su peronismo no es tan explícito como implícito. Maradona es profundamente peronista porque significa peronismo. Es decir, clases subalternas, la ilusión democrática, la ilusión igualitaria, la ilusión de la felicidad, la relación entre el peronismo como promesa de felicidad cotidiana. En ese sentido, Maradona es un símbolo perfecto del peronismo. ¿Qué te pasa con lo que las dos últimas, Pablo, y no te molestamos más? ¿Qué te pasa con lo que viste en Casa Rosada? ¿Qué pasa con los que de Casa Rosada, con los incidentes? Con los accidentes, el entorpecimiento del ritual de duelo. Mira, ¿qué lectura le das? He repetido ya varias veces que los gobiernos argentinos de cualquier signo político no pueden organizar un partido de fútbol entre solteros y casados en una plaza pública. Mucho menos iba a organizar un funeral de masas. El mismo gobierno local que organizó, entre comillas, la cobertura de las calles, fue el que organizó el River Boca hace 2 años.
De haber sido consecuentes con esa experiencia, el velatorio de Maradona debía haberse hecho en Madrid para que saliera bien. Claro. Nada, estuvo todo mal hecho y si algo, todos sabíamos que todo podía salir mal, entonces, por supuesto, todo salió mal. Quiero decir, si vas a hacer, que promete ser el funeral popular más importante de la muerte de Perón en 1974, no podés organizarlo para que dure 10 horas. Claro. Tiene que durar 3 días. Entonces, y si la viuda dice, la familia dice, no, a las 4 lo queremos llevar, tu respuesta tiene que ser, entonces no se hace. O lo hacemos 3 días para que desfile 1,5 millones de personas, o no lo hacemos. Ahí lo que aparece es estas limitaciones enormes de nuestras dirigencias políticas, de las fuerzas de seguridad que no saben manejar a las masas, no saben qué hacer con ellas, y mucho menos cuando esas masas están organizadas por la cultura futbolística, está entrenada en el enfrentamiento, ¿no? Entonces, a pesar de lo que diga el narcisismo argentino, no es que los hinchas argentinos son los peores del mundo, son los peores del mundo. Los peores. Y eso se puso todo en escena. Pablo, ¿te pasa algo con estos dos personajes que se fotografiaron con el cuerpo muerto de Diego Armando Maradona? No es nada que me sorprenda. Hay algo muy viejo que es el morbo, hay algo también muy viejo que es la prensa pagando para conseguir esas fotos. ¿No? Entonces, conseguir la foto de un cadáver es una vieja negociación entre la prensa popular y la policía. ¿No? La prensa popular le paga a la policía o le paga al forense para conseguir la foto del cadáver, para conseguir la foto de la autopsia o cosas por el estilo. Entonces es previsible que este tipo de cosas ocurran. No sé qué ocurrió en el sentido de si fue un acuerdo comercial, transaccional del que saca la foto o un simple impulso personal de mirá la foto que me voy a sacar, digamos, ¿no? Qué foto insólita que me voy a sacar. No lo sé, pero nada, no es sorpresivo. No es sorpresivo. Y también me cae mal, me parece feo, y si me llegara la foto no la difundiría. Pero eso son posiciones personales. Faltó custodia, digamos, del cuerpo muerto de Maradona. Eso seguro. Pero bueno, insistir, normalmente lo que hacen la custodia en estos casos son los mismos policías que luego venden esas fotos. Así que La última, y te agradecemos por el tiempo, Pablo. ¿Por qué los seres humanos de hoy y de antes también tendemos a crear nuestros propios dioses en figuras humanas y terrenales como nosotros? Porque Dios no existe. Dios ha muerto, lo dijo Nietzsche, si no me equivoco, hace 2 siglos. Entonces, como Dios no existe, Dios ha muerto, pero algo que se le parezca, tenemos que tener. Lo que Dios no existe, pero lo que existe es la función divina. ¿No? Esto es. Y ojo, a mí me gusta bromear con el pobre Diego, que cómo podía dudar alguien de la divinidad de alguien que resucitó 2 veces. Maradona resucitó 2 veces, 2 veces estuvo muerto clínicamente. En el año 2000 y en el año 2005. 2 veces. Y resucitó. Si no creemos en eso es porque ya no hemos leído adecuadamente los evangelios, digamos, ¿no? Pablo, te queremos agradecer por tu tiempo, tu reflexión final. ¿Habrá alguna vez otra figura como Maradona? Imposible. No, definitivamente no. No futbolística. Puede venir por otros lados. Puede venir del arte popular, por ejemplo. Puede venir de la música popular. No viene más del fútbol. Si mi hipótesis es correcta y Maradona fue lo que fue, porque fue primero un jugador de fútbol inigualable, deslumbrante, esos jugadores no existen más, no pueden existir más. Messi es el último. Messi que no puede ser Maradona porque le falta todo lo otro, digamos, le falta la subalternidad, le falta la irreverencia, la transgresión, la locura, etcétera. Pero como jugadores, en tanto que estilo de juego, Messi es muy parecido a Maradona. En el sentido de que es el tipo que puede hacer lo imposible.
¿Se entiende la idea de hacerlo imposible, no es cierto? Esto es gambetear como ninguno, pegarle como ninguno, hacer cosas increíbles en la cancha en términos de habilidad, creatividad y belleza atlética. Esos jugadores no existen más. El fútbol moderno no los permite. De reojo, estaba terminando de ver a el Leeds contra el Everton. Me encanta la Premier League. Me encanta. ¿Sí? Me encanta el fútbol moderno, lo disfruto, me gustan estos equipos que están todo el tiempo en función de ataque, con presión y con gran dinámica, etc. Pero en ese fútbol, los Maradona no existen. No llegan a primera. No llegan a primera. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Sí, totalmente. No llegan, esos chicos ya no llegan, ya no tienen lugar en el fútbol moderno. ¿No? Porque el jugador moderno tiene que tener otra contextura atlética, otra complexión y otra dinámica, ¿no? Tiene que presionar arriba. Fíjate cómo están todo el tiempo marcando respecto de Messi, que para el fútbol moderno, Messi no presiona. Porque no presiona, él no es la primera línea de defensa, ¿no? Como se suele decir que el delantero es el primer defensor. No presiona, no puede hacer las cosas que hace el Bayern Múnich, ¿no? Donde sus 10 jugadores de campo juegan en el área contraria y en el área propia todo el tiempo. Eso Messi no lo puede hacer. Maradona tampoco lo podía hacer, tampoco lo hacía. Esos jugadores no existen más. Por eso, puede aparecer otra cosa similar a Maradona, pero va a venir del fútbol. No va a venir del fútbol. Pablo, no. La próxima nos gustaría molestarte para hablar de barras bravas y ver la argentinización de las barras en el Ecuador. Así que te comprometo para que en un futuro... En otro momento, cómo no, hacemos el compromiso. Perdón, mi errata de ayer, el desborde en el cual estoy metido de nota tras nota tras nota. Tengo un ojo puesto en el Leeds, ganó el Leeds, y el otro puesto en el reloj porque 45 tengo otra nota. Bueno, pero te agradezco muchísimo a ti. Gracias por la conversación. Gracias, Pablo. Éxito. Adiós, hasta luego. Adiós. Bueno, muchas gracias.